Dios le bendiga y bienvenido una vez más a estos devocionales que estamos teniendo de cuando en cuando. Vamos al pasaje bíblico que se encuentra esta vez en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 19. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una de las primeras cosas que me llama la atención, que ya en este tiempo de caminar cristiano, que ya por lo menos son 20, 25 años, es que este mensaje o este pasaje nunca lo he escuchado. Nunca he visto un predicador dentro de la iglesia en la cual yo he pertenecido que haya sido predicado. Es como si le tuvieran temor, porque tendrían que explicar muchas cosas, porque este texto dice muchas cosas reales y verdaderas. Las vamos a analizar poco a poco. Ahora, Juan, ¿cierto? Conocido como el apóstol del amor, pero en los tiempos de Cristo como que no era muy del amor. Es un cambio sustancial, ¿cierto?, que ha hecho Dios en el corazón de este apóstol, de este discípulo. Ya que nosotros encontramos que en Lucas, en el capítulo 9, verso 54, cuando junto con el Señor tuvieron oposición, ¿cierto?, a la prédica, al mensaje, Jacobo y Juan querían pedirle permiso al Señor para que lloviera fuego sobre esa ciudad, sobre ese pueblo. Sin embargo, ahora ya han pasado los años y la transformación que ha hecho Dios en él, la madurez, lo convirtió en el apóstol del amor. Después que quería que lloviera fuego, ¿cierto?, en algunas ciudades, que los consumiera fuego, ahora los trata como hijitos míos. Ahora, este es un escrito del apóstol Juan en esta primera, segunda, tercera epístola, aparte del Evangelio, en la cual las dos características más importantes que tenían el apóstol Juan en mente, una de ellas era que tenía temor de que fueran engañados. En 1 Juan, el capítulo 2, verso 26, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Una de las preocupaciones del apóstol era que la iglesia con el tiempo sufriera del engaño, y vaya como eso se ha convertido hoy en día en una realidad, ya que lamentablemente hay gente que se ha metido al liderazgo, que no tienen escrúpulos, que no aman la grey. De hecho, pienso yo que hay muchos de ellos que lo han hecho solamente, han visto en esto solamente un negocio, no teniendo las credenciales para ser un líder, y para ello también usan, ¿cierto?, o se aprovechan de la ingenuidad o de la sana fe de muchas personas que quieren realmente buscar al Señor, y se aprovechan. No todos, por supuesto, son iguales. Hay hombres lindos en el Señor, pero es una gran realidad porque la misma Biblia lo dice, y es un llamado de atención que permanentemente los apóstoles hicieron a las iglesias en diferentes lugares. Que vendrán hombres, ¿cierto?, vestidos como que en el fondo son lobos rapaces, que vendrán como ovejas. Sin embargo, el único fin de ello es solamente sacar partido de la grey, de la iglesia, y eso sucede también hoy en día, lamentablemente. Ya el apóstol, ¿cierto?, demandaba, aconsejaba de que tuvieran cuidado y que no se dejen engañar. Hoy en día tenemos un filtro, y el filtro es la Biblia. Lamentablemente, si usted no es asiduo a estudiarla, a leerla, a ser instruido por ella, fácilmente usted puede caer en el engaño de muchas personas que son unos inescrupulosos, y lo único que quieren es sacar ventaja. Así que atentos, hermanos y amigos. Ahora bien, ¿cuál es lo otro que podemos
distinguir dentro de los escritos de Juan. Les decía en un principio que se le llama el apóstol del amor, porque un rasgo, o uno de los rasgos, o diría yo el rasgo más distintivo de un creyente verdadero, vamos a hacer hincapié en eso, un creyente verdadero, es notoria una cualidad en él o en ella. Recalco esto, hermano, porque a veces andamos buscando señales. Me explico. A veces queremos saber si realmente somos cristianos, si realmente pertenecemos a la iglesia del Señor, si realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Y en algunos lugares tienen este concepto de que si yo tengo el Espíritu Santo, tengo que hablar lenguas. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo pondré las manos y tienen que sanar. Ser un buen predicador, un buen exponente de la palabra. Pero el rasgo distintivo número uno de un verdadero creyente, amados santos hermanos en el Señor, es el amor a nuestros hermanos. Ya lo decía el Señor en el libro de Juan, en el capítulo 13, verso 35. En estos conocerán si tuvieres amor los unos con los otros. Nos desgastamos a veces en discusiones teológicas. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que es esto. Buscamos señales. ¿Cuáles son las señales del Espíritu Santo? Queremos algo llamativo, ¿cierto? Ojalá levantar muertos. Pero sin embargo el apóstol Juan dice algo muy simple y muy sencillo. ¿Amas a tu hermano? En 1 Juan, en el mismo libro en el que estamos estudiando, en el capítulo 3, en el verso 10, fíjese lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hable las lenguas que quiera. Ponga las manos y sane a los enfermos que quiera. Haga obra maravillosa, obra gloriosa. Gloria a Dios. Busque lo externo. Dance todo lo que usted quiera. Pero si no ama a su hermano, usted es del diablo. Hermano, aquí lo dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es entonces? Del diablo. A veces es tan sencillo esto, hermano. Y a veces tenemos unas discusiones largas sobre estos temas. De qué es lo que es ser hijo de Dios y qué es lo que es, cierto, tener el Espíritu Santo. Es simple. ¿Amas a tu hermano? Ahora bien, la Biblia enseña en el pasaje, cierto, que hemos leído, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Son personas que apostataron, que volvieron atrás. Pero ¿quiénes son ellos? La Biblia los identifica, hermano. Esto demuestra que no todos los que están dentro de una congregación son parte del cuerpo de Cristo. Y aquí vamos a hacer una distinción, una aclaración. Vamos a definir términos. Una cosa es que usted asista a una congregación y otra cosa es que ellos pertenezcan a la iglesia de Cristo, al cuerpo viviente, al organismo viviente de Cristo. Hay que hacer esa salvedad. ¿Lo entiende? Una cosa es ser la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, y otra cosa es pertenecer simplemente a una congregación. ¿Qué me hace ser parte del cuerpo de Cristo? Para uno, ¿qué es lo que es ser parte o cómo llego a ser parte del cuerpo de Cristo? Para algunos es levantar la mano y, entre comillas, aceptar a Cristo, aunque la verdad es Cristo el que nos acepta a nosotros. Pero en algunos lugares se estila, ¿cierto?, de que, por ejemplo, ¿qué me hace ser parte de la iglesia de Cristo? Ya hice la distinción. Para uno es bautizarse.
para convertirse, ¿cierto?, en un miembro en plena comunión. Inscribirse en una iglesia, tener algún trabajo, algún cargo dentro de la iglesia. Otros nos tomamos de Romanos capítulo 10, ¿cierto? Si confiesas con tu boca, pero dice algo más, si creyeres en tu corazón. Si yo le pregunto a un hermano donde se hace, ¿cierto? Y yo no digo que sea malo, hermano, yo no digo que sea pecado, que sea malo, pero definamos bien las cosas. Nosotros, o muchos piensan que por el hecho de pasar adelante, levantar la mano y confesar que Jesús es el Señor y que se arrepiente de sus pecados, ya es salvo. No es así. Porque si eso no va con una convicción de pecado dentro del corazón, un genuino arrepentimiento, tristeza por haberle fallado al Señor, un ánimo, una intención, una voluntad de seguir al Señor, entonces sí. Pero si no está eso, lo hizo solamente de la boca hacia afuera. Lo hizo intelectualmente, lo hizo por compromiso, porque lo invitaron, por congraciarse con los suegros o con la suegra. Pero lejos está su corazón de realmente haberse convertido al Señor. Definamos términos. ¿Qué es lo que me hace a mí realmente pertenecer a la iglesia? ¿Cómo yo realmente soy del cuerpo de la iglesia? ¿Cómo sé yo que soy hijo del Señor realmente? Un rasgo, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, amar a tu hermano. Pero ¿qué es lo que es realmente, hermano, hacerme parte del cuerpo de Cristo? ¿Será solamente levantar las manos, aceptar a Cristo, confesar con mi boca? Ahora yo les voy a dar un dato. Esto de pasar adelante y confesar con su boca es algo más contemporáneo. Hay un predicador que lo puso, por así decirlo, de moda, en el siglo XVIII, un hombre llamado Charles Finney. Vuelvo, reitero, digo, no estoy diciendo que sea pecado, pero este tema va mucho más de fondo. ¿Quiénes son los que realmente pertenecen a la iglesia de Cristo? La Biblia responde. Un pasaje muy conocido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 3. El pasaje ya conocido, ¿cierto?, cuando Nicodemo va y le pregunta al Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le contesta, no yo, no el teólogo, sino que el Señor, tienes que nacer de nuevo. Esa es la clave, hermano. El que nace de nuevo pertenece, resucita espiritualmente, es engendrado por Dios, es regenerado por el Espíritu Santo, es injertado en el cuerpo de Cristo y ya pertenece a la iglesia viva, al organismo vivo del Señor. Ellos son la iglesia. Lo demás, si no han tenido esa experiencia o no lo han pedido de corazón, es porque simplemente pertenecen a una congregación. Y por eso ese texto es tan importante, porque él lo dice. No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ojo y atención con esto. En un principio yo les decía que hay hombres y líderes que no tienen escrúpulos y que se metan a pastor, a líderes, sin la unción de arriba. ¿Y esto qué significa? Que justamente son estas personas que el día de mañana a veces no quieren saber nada del Evangelio y apostatan porque simplemente no fueron llamados por Dios. Pregunta: ¿puede un hombre o un hijo de Dios apostatar? Que la Biblia responda. Vamos para ello. En Primera de Juan, el capítulo 3, verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjense que yo leía a estos hombres que estudiosos, ¿cierto?, que decía que esta carta de Primera de Juan, por lo menos, debiéramos de leerla una vez al día. Toda esta carta habla de aquellos que han nacido de nuevo y qué importante es
porque solamente así usted pertenece al cuerpo de Cristo. Vamos, 1 Juan capítulo 5, verso 4. Una vez más dice lo mismo: todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios no apostata. Todo aquel que es nacido de Dios no se rebela. El tema es amplio. Yo podría decirle, bueno, hay hombres que pasan altos y bajos, sí, claro. Pero siempre Dios los va a llamar, a impulsar, a inquietar. ¿Por qué? Porque pertenecen a Cristo. Vamos a 1 Juan, capítulo 5, verso 18. Mire cómo dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, una vez más, no practica el pecado. Es que algunos dicen, hermano, algunos piensan que por esto ya están asegurados y ya pueden hacer lo que quieran. No, porque el que nace de Dios, una vez más, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. ¿Quién lo guarda? ¿Quién lo impulsa? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién le da ánimo? ¿Quién lo levanta? ¿Quién lo fortalece? Todos en el caminar del Señor pasamos alto y bajo. Pero ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que impulsa? ¿Quién es el que inquieta? Aunque sea con dolor, pero Dios lo llama. ¿Por qué? Porque Dios le guarda. Añade algo más y el maligno no le toca. Hoy por hoy, hermano, en las redes hay libros, ¿cierto?, de que hablan de las armas espirituales para atacar al diablo, tomar posesión, las armas que tenemos para esto y esto otro, el mundo espiritual, la guerra espiritual. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios nos guarda y el maligno no nos toca. El maligno hace guerra contra nosotros, pero Dios nos guarda, Dios nos protege. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y si algo acontece es porque Dios lo permitió. Pero la Biblia dice que el maligno no le toca. Un pasaje bastante decidor también está en 1 Pedro 1:15. Y este es interesante. Tengo una versión aquí de la Reina Valera 60, pero vamos a leer varias versiones. Por ejemplo, dice que sois una vez más guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Somos guardados. Hay una versión acá, la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Yo le hago énfasis, hermano, porque la Biblia es clara y decidora. La versión latinoamericana, de las Américas, dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada y para ser revelada en el último tiempo. Traducción Las Américas: ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvos. No, esa es la traducción viviente. Sí, lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Este tema va muy ligado a lo que es la iglesia verdadera y tiene que ver mucho con el traslado y el rapto de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia verdadera? Aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué le digo que este tema va muy de la mano con el rapto de la iglesia? Porque hay una discusión que yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Aparte que hoy en día se cuestiona mucho, ¿cierto?, el tema del traslado de la iglesia o el rapto de la iglesia. Y este tema tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que cuando venga el rapto de la iglesia, algunos se van a quedar y otros se van a ir. Y eso, hermanos, teológicamente es un error. La iglesia del Señor, por eso hay que hacer hincapié, la iglesia, el organismo vivo de aquellos que han nacido de nuevo, se van todos con el Señor. Los que se quedan, porque los que se quedan no eran parte de la iglesia,
eran parte de una congregación donde gustaban, entre comillas, de los dones divinos y de la gracia, pero nunca nacieron de nuevo. ¿Quiénes se irán? Los que pertenecen a la iglesia, al organismo vivo. ¿Quiénes se quedan? Los que simplemente iban a la iglesia como parte de la congregación, pero jamás rindieron verdaderamente su corazón al Señor. Dios les bendiga.